computadoras de las universidades. Muy bien. Eran unas muy pocas computadoras de las universidades que estaban conectadas y esta persona era el que administraba el catálogo. Este, nada, solo quería comentar eso, que es una hazaña poco interesante, ¿no? Como esto nació en un archivo solo, que es el que Ujú. hoy ustedes tienen en sus máquinas como el archivo host. Bueno, esto lo administraba este señor. Después sí, ya, ahora Umut Sí, seguí nomás y vamos a ver qué sí, pasó se después. complejiza un poco más todo porque empieza a ser más internacional, más mundial el asunto. Bueno, eh, en la década siguiente, pues el Internet empieza a tener como un crecimiento más sostenido y aquí aparecen el desarrollo de distintos protocolos de intercomunicación que que permitieron como la interconexión de computadoras de una distancia un poco más remota, y eso hizo que la red creciera no solamente dentro de Estados Unidos, sino que también se pudiera pa- para, también se pudiera conectar por fuera de. Este protocolo fue desarrollado como en dos lugares al mismo tiempo. En 1973 era, pues se conoce el protocolo TCP/IP, que todavía usamos para muchas de las cosas, por Bob Kahn y Vinton Cerf. Vinton Cerf ahí todavía está muy involucrado en los temas de gobernanza de Internet. Incluso dentro están el panel de expertos de Internet Governance Forum o el Foro de Gobernanza de Internet. Él es una de las personas que está ahí, si mal no estoy, quien él lo dirige. Em, ya después de ahí seguimos, pasamos al segundo. De ahí seguimos a ya, digamos, a una expansión ya, digamos, mucho más formal dentro de la década de los 80, que tiene que ver con la formalización del TCP/IP y que permite como ya empezar a conocer lo que es conocer lo que es el Internet como ahora, porque aparecen otros protocolos como el MSTP, que permite el envío de correos de un lugar a otro. También aparecen los nombres de dominios, los DNS, que también seguimos utilizando hasta ahora. Y digamos que en 1985 se alcanza digamos, como gran meta de 2000 computadoras conectadas, pero luego ya 2 años después, gracias a distintos desarrollos, a este desarrollo de tanto el protocolo TCP como los distintos que permitieron la comunicación por correo y también por la facilidad de tener los nombres de dominio y lo demás, solo en 2 años se pasó a 5 veces más y tener a 10.000 computadoras conectadas. Eh, en 1988, Diana, la que había aparecido antes como administradora de los dominios, de los nombres de dominios, se formaliza bajo el gobierno de Estados Unidos en un contrato hecho entre DARPA y EIC. Y en 1989 se multiplica, ya llegamos a otro nueva meta de conexión, que es ya llegamos a 100.000 y aparece el famoso triple W o W, dependiendo de donde se viva, y los protocolos HTTP y el lenguaje HTML que facilitaron de ahí en adelante la aparición de las páginas web más como las conocemos ahora. Esto fue desarrollado en el laboratorio de CERN en la Unión Europea por Tinsley Berners-Lee y Robert Cailliau. Ay, IOC. Probablemente estoy diciendo mal el apellido porque casi siempre lo digo mal. Eh, y eso ayudó mucho que en la década siguiente, en los 90, pasar la siguiente, se tuviera un crecimiento acelerado del Internet. Como ya ARPANET, como digamos, ya dejó de ser esa reserva de computadoras donde solamente se comunicaban las universidades, ya en Internet pasaba a una etapa un poco más comercial. Entonces, aquí empezamos a ver que
empezamos a ver que toda la red y protocolos que se habían desarrollado hasta el momento se empiezan a integrar y a crear lo que es el Internet tal cual como lo conocemos ahora. Y es aquí donde también empiezan a aparecer distintas instituciones que luego cobran vital importancia dentro de la gobernanza de Internet, como es Internet Society. eh, Se constituye finalmente como cuál sería la función de la IANA, y también se trata de establecer como un primer acercamiento a una IANA que no dependiera solamente del gobierno de Estados Unidos, y también otros organismos alrededor del mundo que también hablaban un poco sobre cómo se iba a administrar este nuevo recurso y que estaba permitiendo la comunicación dentro en los distintos países y a nivel global. En 1992, siguieron en 1989, teníamos 100.000, ahora 3 años después tenemos 10 veces más, tenemos 1 millón de computadoras conectadas, y luego de allí, luego el año siguiente aparece el primer navegador, eh, el primer navegador con características similares a las que conocemos actualmente, que vendría siendo Mosaic, y luego aparece Netscape, y uno de los primeros grandes buscadores que se volvió famoso durante los 90, que fue Altavista. Eh, Estas dos, tanto Mosaic como Netscape, marcaron gran parte de lo que fue el Internet durante los años 90 y definió definió lo que vendría a ser el uso de esta nueva tecnología para muchos de nosotros y nosotras. Siguiente. Ujú. Es, ujú, el TCP/IP, eso es lo que me interesa. Siguiendo en esta etapa de los 90, como sigue, bueno, pues prácticamente donde más creció el Internet durante, durante todo este tiempo en términos técnicos, se podría decir. Aparece el IPv6, que es un formato que todavía está siendo implementado por muchos países alrededor del mundo. Eh, Ese formato viene a, digamos, como acelerar un poco las conexiones dentro de sí, y también aparece una nueva arquitectura con más ISPs comerciales, o sea, más puntos de conexión comerciales que permiten que, por ejemplo, digamos que podría ser considerarse una consecuencia de esto, es que nacieran compañías como Amazon, e eBay, porque ya había más facilidad de conexión entre entre las distintas computadoras alrededor del mundo, y también había más formas de que más jugadores entraran al juego del Internet. En 1996, solamente 4 años más tarde de haber tenido 1 millón de computadoras conectadas, tenemos ya 10 millones de computadoras conectadas, y aparece Hotmail, digamos, lo pusimos aquí como un milestone o algo para destacar, porque fue como el primer eh, gran servicio de correo que se masificó por muchos usuarios en, en Internet a finales de los 90 y principios de los 2000. Ya después aparecerían otros competidores en donde vemos que esos competidores pues eh, eh, tienden a abarcar todo el mercado por distintas razones que no solamente tienen que ver ya con la arquitectura del Internet, sino más bien otros factores comerciales que a partir de los 90 empezaron a tener mucha relevancia en lo que es el Internet. En el 98, como ya se venía hablando, como ya se venía hablando desde el principio de los 90 de que la IANA tenía que pasar a ser algo menos dependiente del gobierno de Estados Unidos, aparece ICANN para cumplir digamos que casi su misma función, pero ya pensado desde una manera más descentralizada. Ya, aquí aparece más descentralizada en el sentido de que se llega al acuerdo de que el Internet no es algo que le pertenezca a un solo país, sino que es algo que eh, debe ser compartido
en forma de lo que se entiende por gobernanza, o sea, por algo que es descentralizado, en donde cada quien, donde, donde cada uno pueda como tener una parte dentro del juego. También aquí sale el gran, aparece Google, PayPal y Yahoo. Google viene a cambiar también un poco el juego de lo que vendrían a ser los buscadores en Internet. Y también vienen a cambiar un poco también el uso en general del Internet. Eh, no sé, siguiente la que viene, la de los 90 hasta de 2000 en adelante. Bueno, durante los 90 hubo mucho desarrollo de la cuestión comercial, como vendría siendo mucho el punto .com. Entonces ahí se dieron cuenta que no todo era relacionado solamente con esto y mucha gente apostó a esto en ese momento y pasó lo de que digamos que entró en una crisis y por eso se habla que se revienta la burbuja.com. En el 2001 nace Wikipedia, que al principio tuvo mucho escepticismo porque digamos que como buenas nuevas formas de recopilación del conocimiento, pues carecía digamos, de un respaldo o las suficientes fuentes que pudieran avalar el, lo que se estaba construyendo ahí. Pero ahora, en 2023, no podemos decir eso. Ya Wikipedia ha refinado sus formas de recopilar información, ha refinado mucho la forma en que muestra la información y por lo tanto ya digamos que podría ser hasta considerarse una fuente inicial confiable de información para cualquier cosa que consultemos en Internet, no solamente consultemos en Internet. Entonces, es un buen lugar ahora para verificar datos. Y eso está bueno porque gracias a todas esas advertencias que fueron apareciendo desde el 2001 hasta ahora, fue que se ha logrado tener como una gran base de datos de mucho del conocimiento de la humanidad. Eh, en 2013 llega a ese gran logro, a esa meta de los 500 millones de dispositivos conectados. Ya no solo aquí decimos dispositivos, porque ya no estamos hablando solamente eh, de, de computadores. Ya había presencia eh, de celulares u otros entes móviles que también facilitaban esto. Aparece Sky en iTunes. En 2004 aparece como, no fue la primera red social importante que hubo, porque antes de eso hubieron varias, pero Facebook sí cambió el juego mucho en el sentido de que fue la primera que logró como traducir muchas de las interacciones que nosotros teníamos en la vida diaria dentro de las plataformas de Internet. También aparece YouTube, que también todavía sigue siendo muy fundamental dentro de nuestros usos y consumos del Internet, pero también vino a traducir mucho de lo que veníamos ya haciendo antes de manera offline a una plataforma online. Eh, Esta es la cumbre mundial de la Sociedad de la Información en la fase 2 de Túnez. Ahí, después de esa cumbre mundial, ahí nace lo que vendría siendo como el tema más pertinente para nosotros, que vendría siendo el acuerdo para crear el Foro de Gobernanza de Internet. Disculpen. Nace el Foro de Gobernanza de Internet y se asume por primera vez el, el modelo de múltiples partes interesadas en el Foro de Gobernanza de Internet de 2006. eh, y luego ese mismo modelo de múltiples partes interesadas asumido por ICANN. Cada uno lo asume en su principio de diferente manera, luego eso va evolucionando porque, por ejemplo, en principio la sociedad civil estaba conformada por academias, sector técnico y personas que trabajaban en organizaciones. Ahora la sociedad civil es solamente sociedad civil en el sentido de organizaciones.
la academia y el sector técnico pasaron a otros, a hacer otras partes interesadas. Eh, Más adelante ya digamos que aparecen otras, tipo otros, eh, ya en el 2022, por ejemplo, para darles este último dato aquí, pasamos a la otra parte que tiene que ver con el modelo de múltiples partes interesadas. Se consolidan como más de 5.000 millones de usuarios y 15.000 millones de dispositivos conectados en Internet, dejándonos con cerca de la mitad de la población mundial conectadas a Internet. Sí, ya pasa el siguiente. Ok, el esquema de múltiples partes interesadas y la importancia de la gobernanza interna. Eh, el esquema de múltiples partes interesadas es un concepto que consiste en una toma de decisiones consensuadas entre los distintos actores que hacen parte del ecosistema del Internet. Sí, siempre busca ser tanto multisectorial, no multilateral, y tiene la idea de que es dinámico, siempre está en evolución constante y tratando de conservar la naturaleza del Internet, es decir, que esta sea una red para todos y todas en el que se conserven los valores de que sea libre, seguro y, como dije, inclusivo para todos. Eh, Como ya conté ahí rápidamente, en principio las múltiples partes interesadas creo eran solo tres actores, y luego ya se pasó a este, este gran paraguas donde sociedad civil, por ejemplo, dejó de solo configurar, por ejemplo, poner en una misma bolsa a academia, a técnicos, al sector privado y a organizaciones, a ponerlos a esos cuatro cada uno por su lado, porque cada uno tiene digamos, diferentes intereses o puntos de vista dentro del ecosistema de gobernanza de Internet y es necesario que se escuchen cada uno por aparte. Siguiente. Sí, una pequeña aclaración acá, que siempre me gusta como clarificar, que el modelo de múltiples partes interesadas o multi-stakeholder es un poco diferente a la democracia, por ejemplo. En la democracia ustedes saben que el 50+1 ya sirve para que las cosas sigan adelante, ¿no? Bueno, acá en el modelo de consenso, o modelo de múltiples partes interesadas, con que haya una pequeña voz aislada que tenga una cuestión, ya si no hay objeciones, esta opinión ya sube y se considera dentro del consenso. Es decir, no se busca que el 50+1, sino que todas las voces sean consideradas, y eso es un poco diferente a la democracia, ¿verdad? O sea, si Mm, tenemos una persona aislada en la parte de las montañas que dice que los protocolos de Internet no funcionan en la montaña, que podría pasar y ya ha pasado, sí. se contempla eso, ¿verdad? Entonces, no necesita que esté el 50+1, sino que hayan estas voces aisladas y nada, a través del consenso es que se logran seguir adelante con las cuestiones. Estaba importante aclarar eso porque no es lo mismo cómo funcionan las cosas multilaterales, cómo funciona la democracia, a cómo funcionan las cosas en el mundo de la gobernanza de Internet. Ahí te dejo para seguir, Umut. Ok. Bueno, acá nosotros quisimos destacar como que, bueno, eh, Corbalija tiene un libro donde trata de darnos como darnos como una pequeña y profunda explicación de cómo se puede dividir el ecosistema de gobernanza de Internet para que podamos como entender esas distintas capas que este tiene. Entonces, él nos dice que hay una capa de infraestructura de estandarización que vendría siendo como la capa más que está a la base, que le da la base a todo lo que es el Internet. Por eso la coloca en la parte de abajo, como siendo lo que le da el fundamento a todo lo que es el edificio de la gobernanza de Internet. Luego está la capa legal, luego está la capa de ciberseguridad y desarrollo, que eso también va ahí.
y económica, y la capa sociocultural que termina de definir este gran edificio de lo que vendría siendo la gobernanza de Internet. Ahora vamos a explicar como una por una ahí. Pasa a la siguiente, por favor. Eh, en la capa de infraestructura, como su nombre bien lo indica, están como los temas esenciales que permiten que el Internet funcione. Sin eso, pues no tendríamos lo que es Internet, no estaríamos aquí teniendo una estaríamos aquí teniendo una charla por Zoom en estos momentos, porque sin eso no tendríamos ni siquiera los protocolos necesarios para que permitieran la comunicación entre distintos dispositivos, tampoco tendríamos como la tecnología necesaria para que hubiera la transmisión de imágenes o todo eso. Entonces, esa capa es de temas esenciales sin los cuales no puede existir el Internet. ¿Y cuáles son esos temas esenciales que no puede existir en Internet? Pues son infraestructuras de telecomunicaciones que definen tanto el tráfico de Internet como los IXP u otros similares, los estándares y servicios técnicos que permiten la comunicación entre los distintos dispositivos, y los estándares de contenido y aplicaciones que permiten que se pueda como hacer una traducción entre un dispositivo y el otro sin que se pierda la calidad del contenido que se está pues transmitiendo de uno a otro. Siguiente. Sí, solo agregar un Sí, poquito ahí. agrega algo que sí, pues yo trato de explicarlo supremamente rápido porque tenemos una hora, por eso. Sí, no quiero extenderme mucho, pero en la parte, en esta capa es como que se reparten tres, como bien mencionó Umut. La parte de la infraestructura de telecomunicaciones es el hardware, ¿no? Son las antenas, los satélites, los routers, la fibra óptica, las torres de telecomunicaciones. Esos son los que permiten que por ahí van los bits, ¿verdad? Va la información. Después tenemos los estándares técnicos, como bien mencionábamos, el TCP/IP, que es el que permite esta capa de transporte, permite que los dispositivos que tienen direcciones IP puedan comunicarse entre ellos. Después está el DNS, que en realidad es de aplicación, pero lo que permite es decir, para tal dominio cuál es la IP, entonces hay resoluciones DNS o resolvedores, como se dice en portugués. Y después sí, la capa más de arriba, bueno, en la del medio me faltó el enrutamiento también de Internet, que Sí, no solamente es decir hacia dónde tengo que ir, sino por dónde tengo que ir. Eso hay enrutadores en Internet que sirven para eso, tienen unas tablas de enrutamiento que te dicen, si vas por acá, salí por tal salida, si vas para allá, tenés que agarrar este otro enlace. Y la parte de arriba es la de los contenidos, es todo el protocolo Quick, por ejemplo, que se usa para YouTube. Cuando ustedes ven cosas en YouTube, tiene un protocolo que se llama Quick, después el Zoom tiene su propio protocolo, WhatsApp, Telegram, etcétera, tienen sus propios protocolos, igual que el correo con el SMTP, etcétera. Acá todos estos protocolos y estándares, donde se hacen es en el IETF, el Internet Engineering Task Force, más que nada para las dos primeras capas de abajo. Ya para la capa de arriba va en cada servicio, ¿verdad? Ustedes tendrán que leer cómo funciona el protocolo de WhatsApp, cómo funcionan los protocolos de mails en Gmail, cuáles son las condiciones de filtrado, etcétera. Otras cosas que suceden a ese nivel, ¿no? De la aplicación. Estaba bueno para diferenciarlo ahí un poquito más. Adelante, Burt. mm, ok. Bueno, ya después de seguir esta capa viene como la otra que determina como estructura, todo lo que tiene que ver, viene a agregarle más estructura, digamos, realmente a la primera, que es la capa legal, donde hay dos enfoques que vendrán siendo como el enfoque de derecho real, el enfoque de ciberlegislación. Eh, el enfoque de derecho real, digamos, es como consiste en definir si realmente tratamos el Internet como a otras tecnologías de la comunicación y la información, utilizando ya normas vigentes y aplicándolas al Internet. O sea, es como decir, tenemos esta norma que digamos que sirve, vamos al caso de, de la ciberdelincuencia, como por ejemplo así. Tenemos el delito de estafa, pongámoslo así. Entonces, tenemos ya una norma definida para la estafa en espacios que son por fuera del Internet.
realmente es necesario crear una para el Internet, entonces ahí entra como este enfoque de derecho real a preguntarse si eso es totalmente necesario o no. Y el enfoque de ciberlegislación es el que viene a introducir nuevas relaciones nuevas leyes basadas en estas nuevas relaciones que se producen dentro del ciberespacio. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay cosas que se escapan del derecho real que necesitan tener una legislación propia dentro del ciberespacio. Entonces, eso es como vendría a ser ahí este enfoque. Y ahí se genera como todo, siempre hay una discusión dentro de estos dos enfoques, porque se trata de saber cuáles mecanismos y cuáles asuntos legales realmente pertenecen al uno y al otro. Y usualmente se cruzan en muchos sentidos, incluso en las discusiones que estamos teniendo, que se están teniendo alrededor mundial con respecto a inteligencia artificial, también tiene que ver mucho con esto. ¿Qué tiene de nuevo la inteligencia artificial con respecto a lo que ya hemos legislado? ¿Y qué realmente necesita ser legislado con respecto a la inteligencia artificial? ¿Y qué mecanismos usamos para eso? ¿Y qué asuntos legales realmente vamos a tratar dentro de esas legislaciones? O sea, us- eh, digamos, en esta capa siempre hay muchos ejemplos muy precisos que podemos ver, y siempre digamos que lo más clásico en donde más claro se ve son en temas de el desarrollo de nuevas tecnologías o tecnologías emergentes y en el tema de ciberseguridad, que siempre está en discusión, incluso desde que su protocolo entró, el protocolo ay, se me olvidó el nombre, de Budapest entró en vigencia. Entonces, eso, pasemos a la siguiente. Eh, bueno, ya esta capa económica ya está implicada más en la cuestión de plataformas y tiene que ver con cuestiones más relacionadas con la protección al consumidor, establecer mecanismos de confianza que permitan crear esa protección al consumidor dentro del uso de las distintas plataformas comerciales o los de uso comercial que pueda tener el Internet. Eh, También cómo se hacen las cargas fiscales o cómo se definen las cuestiones de aduanas dentro de estos espacios que tienen que ver con plataformas electrónicas y cómo es el manejo de lo que tendría que ver toda la infraestructura económica en el sentido de los pagos electrónicos, el manejo de banca electrónica, el dinero electrónico, incluido en estos momentos la discusión que tenemos sobre las criptomonedas y cómo manejamos eso también entra dentro de esta capa económica que tiene que ver con ese nuevo uso que tuvo el Internet a partir de los años 90 cuando empezó su comercialización masivamente. Entonces, desde ese momento está ahí en discusión. Y tenemos acá la parte de desarrollo, la tercera, eh, que tiene que ver con la implementación de las TIC como una herramienta para el desarrollo y progreso social de las sociedades. Entonces, acá lo que se busca establecer es si el acceso a la tecnología digamos que es una garantía, es una garantía para llegar a un desarrollo, a un progreso dentro de una sociedad, quizás sí lo sea, pero usualmente quizás sí lo sea y digamos que sí es parte de eso, pero no siempre es como todo, entonces hay que pensar en esta capa también, preguntarnos, es también otra invitación que hace Curvalija dentro de esto, es preguntarnos que si la tecnología puede ser un medio para llegar al poder, sí puede ser un medio para llegar al poder, pero cómo se llega a ese poder y de qué manera garantiza el desarrollo de las comunidades. Siguiente. Y por último es la capa sociocultural. Acá se piensa, por ejemplo, en cosas como que el Internet como un bien público global o como un derecho fundamental para todas las personas, eh, en el sentido de que el Internet
puede facilitar la conexión de personas y fomentar la creatividad humana. También es un fenómeno social, como vimos desde el 89, cuando se creó, creó el W, hasta ahora ya tenemos más de 4.000 millones de personas conectadas y 150.000 millones de aparatos, de dispositivos o aparatos conectados. Entonces eso habla de que realmente el ser humano ha visto en esta tecnología una forma de encontrar, eh, de encontrarse y de facilitar sus distintas formas de expresión y hoy una forma también de garantizar sus distintos derechos humanos. Eh, entonces aquí también entra en juego también eso. Eh, en esa capa, ahí ya empezamos a hablar un poco más de derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y cómo las políticas de moderación de contenido deben garantizarlo. Es una discusión también un poco larga, y que está muy en debate ahora con también ese nuevo factor que ha entrado en juego, que es la inteligencia artificial. También la conservación de la multiplicidad lingüística y la diversidad cultural en Internet, porque hemos visto que en los últimos años realmente hay una sobreexposición de contenidos en inglés cuando no es el idioma más hablado del mundo, simplemente es el idioma que tiene más presencia en línea. Y entonces ahí entra la pregunta si realmente estamos cumpliendo con ese objetivo de proteger la diversidad lingüística y el Internet realmente está siendo un reflejo de la diversidad lingüística y cultural del planeta. Entonces, en esta capa también se busca garantizar eso. Eh, no sé si esta parte del foro de gobernanza de Internet, Sí, voy yo acá en esta. sí, eh, Entonces, ahora vamos a introducir qué era el Foro de Gobernanza de Internet, un poquito más, hablando de algunas partes. Como ya comentó Umut, por allá en el 2003 se estableció este grupo de trabajo de gobernanza de Internet, con las primeras definiciones de esto de gobernanza de Internet. Como decía Umut, este espacio de múltiples partes interesadas que discuten y tratan de llegar a consenso en varias cosas. Entonces, en esa reunión de Túnez, en 2006 se anunció por el secretario general de las Naciones Unidas la creación de este espacio multisectorial llamado el Foro de Gobernanza de Internet. Ahí en el párrafo 72 lo pueden encontrar de la agenda de Túnez. Están como todas las actividades del foro, este espacio multisectorial, las discusiones de las diferentes capas de curva lija. Y bueno, básicamente esto iba a ser por 5 años. En 2011 se renovó por 5 años más. En 2015 se renovó por 5 años más. Y ahora vamos a tener en 2025, que ya se está hablando. De hecho, en IGF 2023 va a haber una sesión del IGF Renewal. Entonces, para ver si se renueva o no el IGF, hay unas discusiones bastante interesantes. Pero bueno, que sepan eso, ¿no? Que se ha evaluado en varias ocasiones la continuidad de este foro, y se vuelve a analizar la implementación. Y bueno, hay dos factores, dos partes fundamentales del IGF. Uno es el secretariado de IGF y otra cosa es el MAG, que es el Multi-Stakeholder Advisory Group o grupo asesor de múltiples partes interesadas. Ahora vamos a ver un poco más sobre eso. ¿Qué es el MAG? Bueno, es este grupo de múltiples partes interesadas, los diferentes sectores, asesoran al secretario general de las Naciones Unidas y al secretariado de IGF sobre el programa, calendario de las reuniones del foro, que no solamente sucede una vez al año a nivel global, sino que ahora vamos a ver regionales de gobernanza de Internet. Está conformado por 25 miembros, el MAG, como ya dije, incluyendo todos los sectores, y además tiene representantes de cada país, que han sido los anfitriones de los IGF en los diferentes foros globales, así como organizaciones intergubernamentales. Y bueno, este MAG se reúne en reuniones cerradas, también en reuniones abiertas que se llaman el Open Consultations, que es lo que se prepara para el foro de IGF. Se reúnen hasta 3 veces al año,
también tienen estos sumarios que están todos publicados en la web y trabajan en los diferentes grupos de trabajo del IGF. Está, por ejemplo, el grupo de strategy, el grupo de reuniones híbridas, cómo mejorar las reuniones con este factor híbrido. Hay como varios grupos de alto nivel que todos pueden participar y ahí participan mucho los MAG members. Entonces es una buena interrelación o discusión con ellos. Después el IGF, ¿verdad? En el IGF tenemos los que son las sesiones principales. Como ustedes saben, siempre cada año hay unos thematic tracks o tópicos, áreas de temáticas, bueno, para eso hay varias como sesiones principales en el foro para cada una de esas áreas temáticas. Después están diferentes tipos de workshops, como ustedes sabrán. Nosotros en el Youth LAC IGF también heredamos esos tipos de workshops, como ser paneles, open forums, más talleres, lighting talks, ¿no? ¿Verdad? Hay diferentes cosas. Y además está lo que son las sesiones principales de las coaliciones dinámicas, que ahora vamos a hablar qué es ese término. Hay también track parlamentarios, donde se invitan a todos los políticos, reguladores, etcétera, en una mesa aparte para discutir entre ellos. Y por mencionar otra de las partes, está el Youth Track. El Youth Track tiene lugar en cada foro regional juvenil, incluyendo el Youth LAC IGF. Son reuniones donde se mete gente de todas partes del mundo a una sesión en particular de esos eventos regionales, para discutir normalmente sobre algunos tópicos. El año pasado fueron como 3, 4 tópicos diferentes. Este año son todos dentro del tema ciberseguridad, donde en el evento de Europa, que es el Eurodig, ya se tuvo la semana pasada el Youth Track, donde el tema principal fue el tema de salud mental y protección online para los child, o sea, los niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes. Eh, y bueno, ese Youth Track está interesante porque es la forma en que también los coordinadores de los IGF juveniles participan entre ellos. Hay un grupo de lo que se llama coordinadores juveniles de IGF que también tienen su parte ahí en esas Youth Track. Bueno, la reunión de este año, como bien saben, será en Kioto, del 8 al 12 de octubre. Siempre hay como un tema o overarching theme o tema general. Este año es The Internet We Want, Empowering All People, o la Internet que queremos, empoderando a todas las personas. Tiene un trasfondo importante, ¿verdad? Que esto de las voces masivas y esto que hablábamos del modelo de múltiples partes interesadas, que se está buscando tener más participación de manera más masiva en todo el mundo. Ha crecido mucho la comunidad del gobernanza de Internet con el correr de los años. Y bueno, entonces, acá están los 8 temas para este año. En un ratito vamos a estar viendo de estos 8 temas, cuáles fueron los 4 seleccionados para el Youth LAC IGF por ustedes, por la comunidad. Y vamos a hacer un pequeño deep in en cada uno de esos temas también. Pero bueno, antes voy a hablar un poco de esto de trabajo interseccional. ¿Qué es esto de interseccional? Es lo que sucede durante el año antes del foro, ¿verdad? Son todas estas actividades que incorpora a los foros de gobernanza de Internet nacionales, regionales y juveniles, y además a 3 grupos que son las coaliciones dinámicas, que son basadas en tópicos de los cuales se quiere ahondar un poco más. Acá tenemos 29 coaliciones dinámicas, ahora vamos a hablar un poco más. Después están los Best Practice Forums o foros de buenas prácticas, que también ahí se trata de contemplar ejemplos de buenas prácticas, eh, leyes, etcétera, que han influenciado o están sucediendo en diferentes países. Entonces se toman esos ejemplos y se provee a un alto nivel una serie de recomendaciones año a año. Estos Best Practice Forums también son medios dinámicos, van cambiando. Y después están los policy networks o redes de políticas que también se enfocan en algunos temas en particular más emergentes y también analizando un poco cuáles son las políticas públicas que existen en los países, tratando de llegar a políticas globales de estos temas. Acá hay como 3 policy networks bastante activas. Una es la de Internet Fragmentation o fragmentación de Internet, Meaningful Access o acceso significativo a Internet, y inteligencia artificial, que es una de las nuevas de este año, que los invitamos. Ayer fue una de las reuniones de este Policy Network, estuvo bastante interesante, porque es el tema más candente, ¿verdad? El de inteligencia artificial, con la IA generativa, el GPT y los demás.
como ustedes sabrán. Y entonces, bueno, y también vamos a hablar de los NRIs. Acá los Best Practice Forum, como les comentaba, hay varios. Actualmente está el de ciberseguridad, está el de género. Este, la verdad, trabajan bastante con el MAD, lo que es la parte de recolectar estas buenas prácticas, este, y también son basados en la comunidad, ¿verdad? Son totalmente impulsados por la comunidad, donde se busca que estas comunidades son las que vayan y propongan estas buenas prácticas que están sucediendo a nivel mundial, en estos temas, género, ciberseguridad, entre otros. Después, acá tenemos los Policy Networks, algunos ejemplitos. Por ejemplo, el Policy Network on Meaningful Access, ya les comentaba que se trata de esto, ver cómo llegar a conectar al siguiente billón de personas, ¿verdad? Se habla sobre redes comunitarias, se habla sobre educación digital, digital literacy, todos los esfuerzos y vínculos entre las diferentes entidades, ¿verdad? Las instituciones educativas, las currículas, así como el ambiente indígena, rural, aplicaciones para el ámbito rural, con este tema del desarrollo 4.0, como quieran llamarle, pero bueno, se enfoca mucho en esto, ¿no? Cómo llegar, cómo lograr, y algunos de los resultados que han tenido son, por ejemplo, no sirve solo conectar a las personas a Internet, necesitamos enseñarles a utilizar Internet. Este, También no es solo los usuarios los que tienen que aprender, también es una responsabilidad de las plataformas, de las universidades y los gobiernos también de lograr de que las personas tengan las capacidades para poder acceder a Internet. Y también todos los temas de brecha digital y multilingüismo, ¿verdad? Como mencionaba Boom. Por ejemplo, de brecha digital, lo que tiene que ver con no solamente las cosas básicas o skills básicos de cómo crear una página web, cómo manejar el correo electrónico, las plataformas o las opciones de seguridad, sino que ahora hay una siguiente brecha digital, ¿no? Que es lo de la inteligencia artificial, metaverso, blockchain, que si las personas no están preparadas para hacer el uso de estas nuevas tecnologías, también va a haber como otra brecha que, bueno, va a estar complicado. Si todavía no llegamos a la primera brecha, difícil llegar a la segunda. La de Internet Fragmentation fue un tema hot topic del año pasado. Creo que ahora va a bajar un poco porque está el de inteligencia artificial. Pero acá se vieron todos los temas de bloqueos, ¿verdad? Tanto desde los bloqueos o fragmentación a nivel técnico, con esto del caso de Ucrania con Rusia. Pueden ver también algunos casos de Brasil, ¿no? Cuando se bloqueó Telegram. Todo este tipo de fragmentaciones y bloqueos son lo que se están estudiando acá. Casos reales, políticas legales que hay, cuáles son las acciones. Muchas veces los gobiernos bloquean algunos conjuntos de direcciones IP y eso afecta a que se estén bloqueando estos de Content Delivery Networks o estos caché que andan por ahí cerca en algunos servidores en nuestros países, porque creen que está todo en la misma red y en realidad están bloqueando otro tipo de contenido, de noticias o cosas que llegan de manera internacional. Y bueno, entonces tiene afectaciones, ¿verdad? No, a veces los gobiernos toman la iniciativa de bloquear a nivel parlamentario y bueno, le están errando. Entonces, una parte importante de este grupo es concientizar a todos estos policy makers para que no cometan ese tipo de errores. Pero también hay fragmentación a nivel de las empresas, podemos también hablar de los temas de neutralidad de la red, con Netflix y estas super plataformas que se adueñan o tienen acuerdos comerciales con los proveedores de Internet, entonces generando carriles más rápidos o carriles más lentos, lo que eso afecta a la experiencia de usuario o puede llegar a tener una fragmentación. Bueno, esos son algunos de los temas de esto. Disculpen mi resfrío, que estoy un poco resfriado, se nota en la voz. Y esta última Policy Network de Artificial Intelligence, que como les decía, va a tratar sobre diferentes temas, la IA generativa, el tema de los sesgos, ¿verdad? Tanto de género, raza, etcétera, tienen problemas con la inteligencia artificial, con algunas subtecnologías, reconocimiento facial, reconocimiento de voz. Uno le pone al GPT, voy a llevar a los niños al colegio y el GPT te dice, ah, entonces sos mujer. Entonces, todo ese tipo de cosas de sesgo que suceden van a afectar y ya están afectando con la publicidad dirigida, cuando sos un cliente para entrar en un banco, en China, con estos regímenes autoritarios, también pueden haber problemas. Entonces, bueno, ahí Umut, tal vez quieras agregar un poco más y ya te dejo que lo que sigue es tu parte.
ya que tú estás bastante inmerso en este tema de la Policy Network de Artificial Sí, Intelligence. Dale eh, nomás. sí, bueno, esta Policy Network, bueno, fue creada a partir del mandato del IGF del año pasado, que consiste en que dentro del IGF se empiecen a discutir cuestiones con respecto eh, a inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Bueno, el principal objetivo que va a estar dentro de esta Policy Network eh, tenemos como, digamos, como por decirlo así, un mandato de hacer una revisión exhaustiva de cómo se aplican las distintas leyes, distintos marcos, distintos eh, no sé, distintos desarrollos o distintas implementaciones de las tecnologías relacionadas con inteligencia artificial alrededor del mundo en tres principales tópicos. Uno es la interoperabilidad de la inteligencia artificial y su gobernanza. El otro es género y raza. Y el otro es sí, medio ambiente y desarrollo sostenible. Entonces, basado en eso, pues hay tres grupos de trabajo donde, si usted quiere, donde personalmente invito a quienes les interesa el tema de inteligencia artificial o por ejemplo, trabajan en temas de gobernanza o trabajan en temas de género, en temas ambientales y quieren dar su aporte a lo que tiene que ver la Policy Network de inteligencia artificial, háganlo porque las discusiones no van a ser solamente centradas en la tecnología en sí, sino también como en otros aspectos sociales y otros aspectos relacionados con la elaboración de las leyes y cómo se pueden mejorar esos procesos de elaboración de leyes y cómo llevar esos derechos fundamentales o derechos humanos a marcos regulatorios o a marcos literalmente, como dice policies, a policies dentro de los países. O sea, va a ser como una gran sugerencia en eso, va a ser como un gran compilado de sugerencias dentro de esos distintos temas. Así que nada, siguiente. Los NRIs. Los NRIs, perdón. Los NRI son iniciativas nacionales y regionales que se dan a través del mundo. Son, digamos que, formaciones orgánicas independientes que se constituyen en todas las regiones, prácticamente hay LRIs. Estos son organizaciones de personas que trabajan en gobernanza en Internet y que a través de los propios foros de gobernanza de sus países, pues empiezan a construir como sus propias agendas de los temas que tienen que ver con la gobernanza de su país y luego transmiten esas inquietudes dentro del foro de gobernanza mundial. Eh, para poder que estos NRIs existan, pues hay un NRI Toolkit que vendría siendo como una definición de ciertos valores o ciertas líneas que defienden el modelo de múltiples partes interesadas y lo que el IGF define serían unas buenas prácticas dentro de algo que pueda ser considerado un modelo de gobernanza de Internet. Entonces, lo que se trata de replicar dentro de cada NRI, o sea, tanto dentro de cada iniciativa nacional y regional, es eso mismo, es llevar el IGF, pero a menor escala. Eh, entonces, digamos que se dividen como en NRIs y NRIs jóvenes. Entonces están las iniciativas nacionales y regionales y están las iniciativas nacionales y regionales de jóvenes, como por ejemplo Yulakayev, que es una iniciativa regional de jóvenes. Eh, y puede pasar que, por ejemplo, que estas iniciativas sucedan como cada una por un lado. Por ejemplo, por un lado puede pasar que la iniciativa de joven pase. En muchos países o en muchas regiones solamente hay iniciativas de jóvenes y no hay iniciativa regional o nacional.
O puede pasar como en algunos casos que pasan las dos al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos muchos casos como pasa en Asia Pacífico o en Eurodit o en Eurodit es el de Europa o el de África, donde también está sucediendo eso. Eh, a niveles nacional, por ejemplo, el más grande ejemplo que tenemos, que es más cercano a nosotros, es el de Brasil, donde sucede al mismo tiempo la iniciativa juvenil con la iniciativa nacional. Digamos que en el caso nos gusta mencionar esto porque creemos que siempre hay espacio para mejorar dentro de la región y es bueno que como jóvenes mencionemos esas cosas en las que nos gustaría que la región mejore dentro de lo que tiene que ver con el sistema de NRI. Y es que nos gustaría que hubiera más actores de gobiernos, entidades intergubernamentales y academias dentro de las discusiones de los NRIs. Más integración tanto del YUC con el NRI, con el DACA-IEF, para que no nos pensemos como dos eventos aparte, como ha venido sucediendo en los últimos años, sino que sea realmente un evento donde se conjuguen tanto lo que hace el YUC, DACA-IEF, como el DACA-IEF. Quise crear crear puntos de acción o puntos de acción o resultados mucho más tangibles o quizás respuestas que lleven o quizás documentos que lleven a eso y tener un mayor vínculo con otros NRIs regionales al mismo tiempo que con las iniciativas nacionales que suceden en la región. Siguiente. Sí, yo tenía un comentario acá, que claro, la idea base de esto cuando se pensó era un mecanismo bottom-up o de abajo hacia arriba, donde las discusiones a nivel nacional o juveniles nacionales vayan a parar al regional, después se discutan al regional y eso lleve una mirada regional a los foros globales. No siempre se respeta eso, pero se trata de que sea así. Y en nuestra región tenemos, para comentar algunos ejemplos, el IGF Perú, el IGF Costa Rica. Tenemos el UTGF Uruguay, el IGF Uruguay, UTGF Argentina, IGF Argentina, como comentó Humo, los de Brasil. También está el UT Colombia. Hay varias, ¿no? Y nosotros siempre tentamos motivar a que las personas también creen sus propios foros. Todos ustedes de los países que vienen están o van a estar preparados como para poder crear sus propios foros también nacionales. Y un detalle es que hay también foros subregionales que en el caso de África, por ejemplo, está el West African IGF, North Africa IGF, o sea, para estos continentes que son grandes o, bueno, tienen diferentes perspectivas sociales y demográficas de desarrollo, también hay como estos foros diferenciados. Y bueno, acá en esta slide teníamos también una persona para hablar 3 minutitos, que también para motivarlos un poco a ustedes, tenemos una invitada especial que es Fio, Hello, Fio. de How are the you? Youth IGF Myanmar. So, Fio, if you have 3 minutes to tell us what the IGF Myanmar is about or how you organize it. So, the floor is yours, Fio. Thank you for being with Okay. us. Thank you, everyone, and good morning. I'm Pio from Myanmar, and I will share briefly about the Myanmar UNGF. And currently, I'm contributing as a project coordinator of the UNGF Myanmar. UNGF Myanmar is a kind of the open platform for the Myanmar youth recognized by the United Nations UNGF. And in order to express the ideas and the exchange the top of the youth in Myanmar community related to the internet governance related stuff. And also Myanmar UNGF is one of the internet governance forum like I think Nicholas have already mentioned like YNRI, UNI, and we are trying to organize a specific forum that to discuss pertaining to internet arenas from the youth point of view, in order to explore the local issue, and then to engage with the regional and the global forum
we related to the what is kept during the forum. In addition to that, all of the organizing committee members of the volunteer, and we compose with various people from the different stakeholder group, like technical community, civil societies, and the private sector. Sorry for my voice, like I'm a bit coughing, so please pardon on if you can clearly hear my voice. So we continue to share about the YGF. The YGF Myanmar milestone was like YGF Myanmar was founded in the initiated in the 2020s, and we ran the social media projects in the 2021. After that, in 2022, we organized a very first youth internet governance forum in Myanmar, and the theme named the Youth Dialogue on the Healthy Digital Life. We organized a 2-day virtual forums, and it will happen on the Zoom platform. And we also invited local speakers and international speakers to share about their expertise, and we also have engagement activity with the participants during the festival as well. And in terms of the data, 10 speakers from the local communities, 10 speakers from the local communities and international community supported at the first in IGF Myanmar, and 15 delegate attendees. Maybe probably the percentage of the delegate is quite very low because of the current political situation in Myanmar, and we are now facing the military coup, so it's quite difficult for us to organize internet governance forum. But we could organize a second time, which is the second internet governance forum in Myanmar very recently, and even we could engage with participants from the different regional states from the Myanmar as well. We also invited a speaker, local speakers, and international speaker from the different stakeholder groups, as mentioned before. So the biggest achievements of IGF Myanmar is like we are trying to comply with the NI principle as much as possible. On the other hand, we have the difficulty to comply with the our principle, but we are trying our best to initiate and to organize the annual forum from our end. Thank you very much, and it's very short to the point, and I hope you got something from my sharing. Thank you. Thank you very Thank much, you. Pio. Sí, eso, como pueden ver, tenemos ejemplos acá de estos foros juveniles. Y bueno, nada, espero que los haya motivado un poco la charla de FIO, como para que ustedes también puedan crear sus propios foros. Ahí te doy la palabra de nuevo, Umut, y seguí nomás. Okay. Bueno, dentro del ecosistema de gobernanza internet hay múltiples pues, oportunidades para jóvenes. Digamos que acá nos gustaría mencionar las que pueden ser más beneficiosas para las personas de la región de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, como mencionan, pues ya yo había mencionado el caso de Brasil, pues el caso de Brasil tiene un sistema de becas o embajadores muy parecido al que tiene otro que después voy a después voy a compartir, que es, bueno, muy parecido a lo que era otro que después vamos a compartir, que es el de jóvenes embajadores de ISO. Este programa de becas es organizado por el Comité Gestor de la Internet en Brasil, el CGI.br. Y bueno, ya después con el material que le pasemos, pues pueden consultar un poco más para aquellos que son de Brasil sobre esto y no conocen aún de esta oportunidad, que consiste en que no solamente creo que tiene que ver, si más tal recuerdo, tiene que ver con formación,
previa al evento y ya ida al evento del Foro de Gobernanza de Brasil. Está también dentro de Internet Society el Early Career Fellowship, que es un programa que capacita y empodera a personas para ser campeones del Internet, cerrando como la brecha tecnológica entre las políticas e impulsando las carreras de estas personas, digamos, para que tengamos como una Internet mucho más abierta, globalmente conectada, segura y confiable. Usualmente los proyectos usualmente quienes son Early Career Fellowship en Internet Society vienen de países donde los tópicos del plan de acción de Internet Society se pueden aplicar y son en proyectos o con carreras que están muy relacionadas a ese plan de acción que Internet Society tiene. Siguiente. El You Ambassadors, también de Internet Society, es un programa internacional diseñado para jóvenes entre 18 y 30 años, que consiste en capacitarlos en temas de gobernanza en Internet. También tiene una parte de mentoría para el desarrollo de una iniciativa que ya puede terminar ya sea en un prototipo, de alguna idea que tengan para ser implementada en el ecosistema de gobernanza de Internet, o para algo que puede resultar para después. Algunos de los que estamos aquí hemos sido mentores y algunas de esas ideas que han presentado estas personas pues han terminado siendo, no sé, unos análisis profundos de algunas leyes, algunos marcos regulatorios, otros más que todo algunas publicaciones académicas, otros han sido proyectos más técnicos y hemos visto como estos distintos jóvenes también después se vuelven como muy protagonistas dentro del ecosistema de gobernanza de Internet, así que también se recomienda mucho este programa porque dentro de lo que dan como capacitación y también las mentorías y todo en sí, pues ayuda un montón a que se tenga mayor claridad sobre lo que es la gobernanza de Internet. Y después tenemos el Global Youth Summit, que está dividido como en dos partes, y este es como, ya lo habíamos explicado un poco, que hace parte del IGF, y termina con el Youth Track del IGF. La primera parte son sesiones que ocurren entre junio, y este año es entre junio y septiembre, porque en octubre es el IGF, entre junio y septiembre, en donde jóvenes, expertos y personas un poco más, y seniors también expertos en el ecosistema de gobernanza de Internet, hablan sobre un tema. Este año es ciberseguridad y en cada sesión regional se hablará sobre distintas maneras sobre ciberseguridad desde distintos puntos de vista. Y en noviembre lo que se hace es una recopilación de todas estas discusiones que estuvieron previamente, con una participación abierta tanto a todas las personas que decidan asistir presencialmente al foro de gobernanza de Internet, como de manera online, porque se debe garantizar la participación híbrida. Y lo que queda ahí al final es una serie de conclusiones que pasan a ser los mensajes de los jóvenes dentro del foro de gobernanza de Internet, que desde qué año se viene haciendo, desde el 2020, no, desde el 2019, sí, desde el 2010, de 2019, se vienen integrando a los mensajes globales del IGF. Ahora te dejo a ti, Nicolás, para que hables un poco del Global Digital Compact. Sí, ahora vamos a hablar un poco del Global Digital Compact, este tema tan interesante. Voy a comenzar un poco hablando otra vez. Siempre volvemos a esta base en la agenda de Túnez en 2005. Fue cuando se creó el Foro de Gobernanza de Internet, ahí tienen la definición. Es basado en múltiples partes interesadas y en 2012 y 2013 se empezó a pensar cómo podíamos hacer una cooperación mejorada, ¿verdad? Se vio que el IGF es un espacio no vinculante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay leyes
o arreglos multilaterales que surjan de este foro, sino que es una serie de recomendaciones o una serie de mensajes, como decía Umut, donde, bueno, esos mensajes después van a parar a los policy makers, pero no siempre se lograba que estos mensajes fueran a parar a estos policy makers, entonces como que quedaba un poco en la nada estos temas de cooperación del IGF. Entonces, se empezó a hablar sobre la cooperación digital en 2018 en un panel de cooperación digital en el contexto de las Naciones Unidas. Se habló sobre crear un High Level Panel on Digital Cooperation. Esto fue un documento que tuvo en cuenta lo que había sucedido en el Net Mundial. Net Mundial fue un evento que se llevó en Brasil, cuando se estaba viendo el marco civil de Brasil. Se establecieron una serie de principios de gobernanza de Internet, entre los que estaban Internet abierto, Internet para todos, Internet multilingüe, etc. Entonces, cómo estas tecnologías digitales o impactos transformacionales en Internet afectaban a la sociedad y a la economía mundial, y entonces cómo se estaban preguntando cómo garantizar el futuro digital teniendo en cuenta estas normativas. Y bueno, entonces en septiembre de 2018 y en enero de 2019, por ahí, se tuvieron varias reuniones presenciales hablando del tema con el secretario general de las Naciones Unidas. También se estableció un mecanismo en el sitio de IGF para que todas las personas comentaran sobre este documento, que era el High Level Panel on Digital Cooperation. Y en 2019 se presentaron las recomendaciones, en particular las recomendaciones 5A, 5B, que hablan de esto, de un ecosistema mucho más interrelacionado entre las diferentes instituciones, con los gobiernos. También se pensó en esto de agregar los parliamentary tracks al IGF, porque ¿qué pasaba? En el IGF uno iba y estaban los gobiernos. Los gobiernos daban una charla en el comienzo del foro, se presentaba normalmente el host, pero después los gobiernos no se veían, o los reguladores no aparecían en ninguna de las sesiones donde estaba la sociedad civil. Un montón de sesiones de sociedad civil hablando de temas muy importantes, y los gobiernos no estaban allí. ¿Qué pasaba? Usaban el foro de gobernanza de Internet para tener conversaciones unilaterales entre ellos. Entonces, nada, esto dijeron que tenía que cambiar. Entonces fue ahí que se creó este tema del parliamentary track, donde básicamente se obligaba a estos gobiernos o reguladores a discutir los temas con la sociedad civil. Entonces ahí fue como un poco más, esto de cooperación digital se vio un poco más. Y bueno, y seguir apoyando este enfoque de sistemas de múltiples partes interesadas, también con apoyos financieros de diferentes instituciones para el desarrollo de estos foros nacionales, regionales. Y bueno, ahí algunas cosas se han logrado, pero después esto llevó a la hoja de ruta para la cooperación digital, que en 2020 presentaron como algunos hitos, como por ejemplo el tema de lograr la conectividad universal, el 100% de las personas conectadas a Internet para 2030. Ya nos vamos acercando cada vez más a 2030, y no sé si han visto los reportes, pero ahora, antes el 55% de la población todavía no estaba conectada, ahora es el 45%, así que va avanzando de a poco. Ahora vino el internet satelital, y otras cosas que, bueno, debería no solamente tener acceso, sino acceso asequible. Esto quiere decir que sea económico para los países. En Latinoamérica y el Caribe hay bastante disparidad en los precios de conectividad, entonces todavía hay que seguir trabajando ahí. Después también los bienes públicos digitales, o esta idea de los digital commons, como Internet como una base de los derechos humanos, con bienes públicos. Por ejemplo, se consideró que Wikipedia o otras cosas, otras plataformas como WhatsApp, por ejemplo, que todo el mundo lo usa, deberían ser como bienes públicos, ¿no? Como algo que esté garantizado para todas las personas, porque si no tenemos WhatsApp, si no tenemos Wikipedia, no nos vamos a poder comunicar ni con la familia, ¿no? Entonces, ya el Internet ya es parte indispensable de nuestras vidas. Entonces hay como varios hitos ahí, entre ellos la inclusión digital para todos, incluidos los más vulnerables. ¿Qué pasa con las periferias de los países? Normalmente tienen acceso más pequeño a Internet, no hay buena conectividad y tampoco hay digital literacy ahí, entonces hay que apuntar a más herramientas digitales de desarrollo, igualdades de acceso. El tema de los servicios gubernamentales en línea, ¿no? También, que
Muchos gobiernos tienen esto de Open Government, o vos podés participar en elecciones, gobierno abierto, estadísticas, en el censo, no sé, de los países, pero no todo el mundo puede acceder a Internet, entonces se está dejando afuera esta parte de la población. Y bueno, después lo que es desarrollo de habilidades más duras de Internet. Todo esto está en la hoja de ruta, lo pueden encontrar en la página de las Naciones Unidas. También hay más cosas, no me quiero extender porque ya nos repasamos de la hora, pero también habla de una arquitectura más efectiva para la cooperación digital, lo que decíamos, cómo estos nuevos mecanismos de financiamiento, cómo priorizar el enfoque de las Naciones Unidas, cómo relacionarlo con los objetivos de desarrollo sostenible. Son varias cosas interesantes. Después, en 2021, surgió la Agenda Común o la Common Agenda del Secretario General, que tiene 12 principios que ahí los pueden ver. También están relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, tiene como varios principios que dieron forma a esto que se llama el Global Digital Compact, que está muy relacionado. ¿Qué es esto? Es el Global Digital Compact, es un pacto digital global que se acordó que iba a tener lugar en 2023, ahora se cambió para 2024, que va a estar esta cumbre del futuro en septiembre. Es un diálogo que incorpora varios deep dives o ¿cómo se dice? En español es como el submarino que se mete en los temas, y ya han habido Sí. varias reuniones con gobiernos y policy makers sobre cada uno de estos temas de inteligencia artificial, inclusión digital, etcétera, para cada uno de los 8 temas del foro, y se han llegado a algunas conclusiones de cómo seguir adelante. Y bueno, lo más importante va a suceder ahora, como les decía, en septiembre de 2024 con el Summit of the Future o Cumbre del Futuro, que bueno, eso va a dar lugar ahora sí, va a dar lugar a mecanismos multilaterales, o sea, se va a tener en cuenta todo lo que ha sucedido y va a parar a un mundo multilateral donde los gobiernos van a tener obligaciones y requerimientos que cumplir con cada una de estas 12 o 13 premisas. Este, Nada, y también se ha hecho un foco bastante grande en el tema de instituciones académicas y los jóvenes, ¿no? Ahora sí han reconocido que los jóvenes ya no son más personas que van a aprender a este foro, sino que son jóvenes expertos dentro de su propio sector, sea jóvenes que participan en gobierno, sociedad civil, privada, y tienen voz y voto, y cada vez más se ha visto de que, bueno, los jóvenes son los que más están con la tecnología. Hay varios estudios que dicen que la mayoría de la actividad en Internet sucede con los jóvenes. Hay plataformas únicas para los jóvenes, y bueno, entonces los jóvenes son los que básicamente van a tener que tomar las decisiones para el futuro de la gobernanza de Internet. Entonces ahora sí se van a tener en cuenta, y ya se están teniendo en cuenta. Por eso ahora también se están buscando jóvenes para que participen en el MAG, en el Multi-Stakeholder Advisory Group, como una base importante para el futuro de la discusión en Internet. Entonces, bueno, este Global Digital Compact va a tener una serie de principios compartidos para este futuro abierto, libre y seguro para todos. Toca mucho los temas de ciberseguridad, inteligencia artificial, como le decía, pero también temas sociales, ¿verdad? Y de desarrollo. Y entonces sí, van a establecer estos criterios de responsabilidad, que va a parar a mecanismos multilaterales. Bueno, ahí sí le devuelvo la palabra a Umut, y creo que teníamos a Germán de UTSG para dar una pequeña Sí, introducción yo a creo que es este mejor que grupo. hable Germán directamente. Buenos días, Y, Germán, bienvenido. está por allí. Hola, hola, muy buenos días. Bueno, muy buenas tardes o no sé qué sea para ustedes en este momento. Es un gusto saludarlos. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, Umut, y muchísimas gracias a todos los que están trabajando tan fuertemente por hacer realidad este Youth Lucky GF de este año en Cartagena. Simplemente un par de minuticos para contarles, también no robarles mucho tiempo. Así como han venido comentando Nicolás y Umut, hay un interés bien importante de distintas organizaciones de fomentar la participación de jóvenes en los distintos espacios de gobernanza de Internet, y precisamente también en el marco de la Internet Society, que es tal vez uno de los grupos de sociedad civil más grandes del mundo trabajando en estos temas de gobernanza de Internet. También pues cuenta con su grupo de jóvenes, que es el Youth Standing Group, que es la evolución de lo que antes era el Youth Observatory.
Este es un grupo en el cual pues, los miembros jóvenes de la Internet Society hacemos parte. Digamos, la idea es también tener un espacio particular para compartir, trabajar y construir sobre todo desde esas inquietudes particulares que nosotros tenemos como jóvenes en el ecosistema de gobernanza de Internet. Y precisamente pues también trayendo esas distintas perspectivas que tienen los jóvenes desde distintas partes del mundo. Por esa razón, nosotros hoy por hoy tenemos alrededor de 1.900 miembros alrededor del mundo en cada uno de los 5 continentes y pues precisamente lo que nosotros buscamos es generar esos espacios de cercanía, esos espacios de diálogo y precisamente pues los miembros de nuestro equipo son de distintas regiones del mundo, tanto de Europa como África, también América Latina y el Caribe, Asia Pacífico. Y de alguna manera, pues también comentarles a todos ustedes que están trabajando en estos temas de gobernanza de Internet, que están interesados también, pues como vieron, hay varios programas para jóvenes que están patrocinados también por la Internet Society, como el Youth Ambassador, también el Early Career Fellowship, entre otros, que también pueden mirar con sus capítulos nacionales de ISOC, también es algo que ustedes pueden mirar. Y puede ser una oportunidad también interesante para que se vinculen, para que lo puedan mirar. Si quieren, ya también ahorita comienzo en el chat a ponerles algunos redes y algunas páginas web que creo que pueden ser interesantes para que miren del Youth Standing Group y por supuesto más que invitados a unirse, a ser parte y siempre estamos pues muy contentos de recibir nuevas personas de la región. Un abrazo muy grande. Gracias por estar acá, por escucharnos y yo le devuelvo la palabra a Hugo, Nicolás y a los demás organizadores. Muchas gracias. Hola. Bueno, gracias, Germán. Bueno, yo les comento acá otro grupo de Internet Society, que es el grupo de género que nació el año pasado, en el 2022, porque antes era solamente era el grupo de mujeres de Internet Society y en el 2000 y cuando se dio la discusión para conformar los grupos permanentes dentro de Internet Society se decidió que el grupo no sería solamente mujeres, sino género, para expandir el mandato de una Internet para todos, y una Internet para todos, es decir, que no solo se incluyera, no solo fuera inclusión de mujeres, sino de personas también género diversas. Es por eso que dentro de las cosas que hacemos dentro del Gender Standing Group, que yo vendría a ser el chair del Gender Standing Group, es apoyar iniciativas de personas, de mujeres y género diversas dentro del Internet Governance, dentro de la gobernanza de Internet, así como también buscar aumentar la participación, el empoderamiento y el compromiso tanto de mujeres como personas género diversas dentro del ecosistema de gobernanza de Internet, como para que se puedan sentir seguras, libres y sobre todo puedan utilizar el Internet como una herramienta para el cambio social. Nosotros a estos momentos estamos conformados por más de 900 personas. Como les dije, es un grupo nuevo, pues apenas se creó en el 2022. Antes no existía como existe con las características que tiene ahora. Y bueno, y dentro de este grupo incluso hay 2 personas que fueron yo embajadores y el resto son personas, sí, 2 personas que fueron yo ambassadors. Una de esas personas no soy yo, sino son Eileen Eileen, no recuerdo su apellido, de Nigeria, y Toko, que estuvo en un programa que en ese momento no se llamaba yo Ambassador, sino tenía otro nombre. Eh, eh, y, Toko. Y después tenemos personas de todos lados, tenemos personas de varias partes del mundo, tenemos a Sina de Líbano, a, a Wasanai de Zimbabue, a eh, Silvia de Bolivia y a Carola de Perú. Entonces es ahí. Entonces mi invitación es que si a ustedes les interesan los temas de género, y quieren como estar mucho más activos o quieren colaborar más en temas de estos
y relacionados con la gobernanza Internet, pues pueden hacer parte de él. Ya después ahí les paso un poquito más de información sobre el Internet Society Gender Standing Group y cómo inscribirse. Siguiente. La coalición. ¿Quién explica la coalición? ¿No eres tú, Nicolás? Sí, lo explico rapidito para no sacar tiempo. No, la Youth Coalition es una de las coaliciones dinámicas que les comentaba de IGF, que hay más de 29 coaliciones dinámicas. Esta es enfocada en el tema de los jóvenes. Y bueno, yo soy parte de este grupo con 4 personas más de las diferentes regiones. Tenemos a Fío de Myanmar, que es la representante de Asia Pacífico, yo de Latinoamérica, Mauricia de África, que ella es de Sudáfrica. Está Marco Paloski para el grupo de Europa del Este, que es de Macedonia, y Joao, que es de Portugal, para la parte no, para la parte oeste de Europa. Y la Youth Coalition es como ese espacio natural para los jóvenes que están interesados en las temáticas de gobernanza de Internet. Tenemos una plataforma, el sitio web, donde pueden encontrar las oportunidades y diversos trabajos. Normalmente nos encargamos de esta convocatoria para propuesta de proyectos de talleres juveniles en el IGF. Es como hacemos un proceso abierto con diferentes grupos de Telegram. Seguro varios de ustedes estuvieron participando. Por cada una de las 8 áreas temáticas estuvimos proponiendo, haciendo brainstorming y proponiendo, buscando speakers para proponer sesiones. Este año 43 sesiones que son lideradas por jóvenes fueron enviadas, de las cuales esperamos que unas cuantas sean aprobadas. Y es una forma también porque nuestra misión y visión básicamente es llevar la voz de los jóvenes a los diferentes foros de gobernanza de Internet. Por eso también estamos en conjunto con los diferentes coordinadores de hecho, parte de nuestro equipo son todos los coordinadores de los eventos regionales juveniles de gobernanza de Internet. Entonces, también buscamos en los regionales juveniles llevar las voces de los jóvenes. También tenemos varias cosas, por ejemplo, tenemos una serie de biweeklies que enviamos noticias con todas las oportunidades, los links para unirse a las becas, para participar de este curso abierto, por ejemplo. Todo este tipo de comunicaciones son enviadas bisemanalmente. Y por último, tenemos una serie de workshops preparatorios para el IGF también que van a empezar ahora el mes que viene, que vamos a juntar todos los thematic tracks y vamos a traer speakers, expertos para hablar de cada uno de los temas como forma de preparar para el foro global. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos de la Youth Coalition. Está hace más de 10 años, existe. Cada año rota el comité, el Steering Group, que también hay elecciones, se pueden sumar también a postularse para los cargos. Y bueno, nada, comentarles que no tenemos financiación ninguna, básicamente. Es todo trabajo voluntario realmente. Y nada, buscamos eso, seguir propagando las voces de los jóvenes en este mundo de la gobernanza de Internet. Este, bueno, ahí le doy a Hugo de nuevo que va a explicar del Youth Like IGF. Ya llegamos a la parte de nuestro evento. Bueno, el Yula Gadiev, bueno, es, digamos, la razón por que estamos acá prácticamente. Es un evento que nació en el 2016 y vendría siendo ya esta la 8ª vez que lo haríamos. De esas 8 veces, pues hemos tenido las últimas 3 versiones han sido online por distintas razones. Pues sí, están relacionadas con la pandemia prácticamente esas razones. Y este año se decidió finalmente volver a tener un evento presencial, que será en la ciudad de Cartagena. Va a ser en la Universidad de Cartagena, en la sede del centro histórico de esta ciudad, que es una ciudad que es Patrimonio Histórico de la Humanidad. Y el evento ocurrirá entre el 28 al 30 de agosto. La estructura del evento de manera general hasta ahora la tenemos pensada con 4, eh, con 4 ponencias magistrales durante los 3 días del evento. 2 ponencias en el primer día y después una en el segundo y otra en el tercero. Pensamos tener una cantidad de alrededor entre 20 y 25 sesiones, dependiendo de
el número de sesiones que terminen siendo aprobadas como parte del programa general de, de Yulakayev. En estos momentos está ese proceso de evaluación de las sesiones que enviaron, que a nosotros nos pareció como realmente nos llenó de mucha alegría y en cierto modo nos hizo sentir bastante orgullosos de todas las personas, de ver que tantos jóvenes en Latinoamérica están interesados en hacer parte de este evento, porque desde que estamos haciendo convocatorias para sesiones, pues no habíamos tenido este número de convocatorias, tuvimos un total de 73 propuestas enviadas, entonces, de verdad, a todos, si alguno de ustedes de los que aquí envió propuestas, muchas gracias por ayudarnos a darnos ese gran respaldo al evento. Ahora sí pasamos a explicar un poquito los temas. Bueno, del IGF, pues ya se había mencionado, eran 8 áreas temáticas que son gobernanza de datos, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, derechos digitales e inclusión digital, evitar la fragmentación de Internet, ciberseguridad, ciberdelincuencia y seguridad en línea, gobernanza y cooperación digital global, derechos humanos y libertades y sostenibilidad y medio ambiente. De todos estos que están aquí, nosotros los pusimos a consideración de la comunidad de jóvenes de Latinoamérica y durante un mes, sí, un mes y medio, entre marzo y abril. Durante ese tiempo recibimos 60 respuestas, de alguna manera diciéndonos cuáles eran sus tres preferidos y algunos proponían una combinación de temas y eso terminó resultando en estas 4 áreas temáticas que son las que vamos a tratar en el Joule Academy. El siguiente. Ahí está. Bueno, ok. La primera área temática que vamos a tener, que va a ser parte del Joule Academy, es la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Aquí vamos a ver temas no solamente que tienen que ver como las distintas áreas, las distintas áreas que tienen que ver con los beneficios o promesas de cambio positivos y los peligros que pueden traer estas nuevas tecnologías o tecnologías emergentes. Acá buscamos viendo que las propuestas que se hayan presentado en este área integren no solamente las múltiples partes interesadas para garantizar que haya una visión múltiple acerca del asunto, sino también eh, esté centrada en una visión humana de estas tecnologías y basada en derechos humanos. Entonces, dentro de los muchos subtemas que pueden haber dentro de IA y tecnologías emergentes, pues tenemos inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, dispositivos inteligentes, blockchain, realidad aumentada y realidad virtual, computación cuántica y regulación de la computación cuántica o comunicación cuántica, que podemos haberlo puesto más abierto, autorregulación y, como ya dijimos, derechos humanos relacionados con todas estas tecnologías que se mencionaron anteriormente. Bien. Explica. En la parte de gobernanza de datos, pues acá nos interesa un poco más la discusión sobre cómo los datos cómo aseguramos que los datos personales se utilicen de manera justa en todas las jurisdicciones a nivel regional y cómo podemos garantizar ese, que ese justo, que ese jus- que ese uso sea no solamente también justo, sino también que haya garantías de privacidad a través de las distintas fronteras. Y es allí donde se pone un poquito más complicado el asunto, por eso los temas que tienen que ver tanto relacionados con la privacidad y protección de datos, eh, eh, y la información,
cómo definimos qué es información abierta y qué no, dónde se localizan los datos y cómo se hace uso de esa localización de datos, qué servicios, los servicios de datos y cómo usarlos, espacios de datos internacionales, cómo se da el flujo de datos y cómo es la minimización de los datos. Entonces, acá nos interesa es sobre todo cómo lograr esa integración de compartir datos de una manera en que sea justa, transparente, interoperable y segura. Sí. En derechos humanos digitales en línea e inclusión digital, pues acá es directamente todo lo que tiene que ver, incluso fue la parte en que más recibimos propuestas y hace sentido porque la región donde estamos es donde se hallan más este tipo donde más se ven ejemplos donde más se pueden ver ejemplos de este tipo de cuestiones, en el sentido de que en el sentido de que cuando hablamos de derechos humanos digitales, en línea y también por fuera, e inclusión digital, estamos hablando de la lista de cuestiones que están acá, que son acceso y conectividad. Ese acceso tiene que ser como de una manera integral. Hablamos de accesibilidad, hablamos de redes comunitarias, de desarrollo de capacidades de las personas para que puedan, o sea, de una alfabetización digital integral. Hablamos de inclusión de género, derechos y libertades de género, grupos minoritarios y vulnerables dentro del Internet, derechos civiles y políticos de las personas, también sus derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el multilingüismo, los derechos democráticos y la participación democrática en línea y los derechos de la infancia en línea. Y siguiente. No sé si explica ya esta última parte. Y después que fue como digamos que es sobre ciberseguridad, ciberdelincuencia y seguridad en línea. Nos agradó mucho que terminara siendo escogido porque viendo lo que sucedió después de la pandemia, vimos que este tema se volvió mucho más importante para los jóvenes en la región y en general para todo el mundo en la región, por el aumento especialmente del segundo punto que tiene que ver ciberdelincuencia. Y también es bueno que en el caso de Yulia Kayev hablemos de esto, porque en estos momentos también se está discutiendo un posible cambio en el protocolo de Budapest. Entonces es bueno ver la visión en general de este tema de los jóvenes latinoamericanos y del Caribe. Dentro de los temas claves que se mencionan acá, pues están las distintas prácticas de ciberseguridad, es decir, los ciberataques y los ciberconflictos, la seguridad infantil en línea, desinformación, que también es un tema que tiene que ver con derechos humanos y se cruza también un poco con seguridad en línea, y la seguridad ambiental, que también es un tema también de derechos humanos al mismo tiempo que de seguridad en línea, contenido ilegal y dañino, ciberhigiene, medidas para garantizar la confianza y la rendición de cuentas por parte de plataformas u otros prestadores de servicios de Internet, y la diplomacia cibernética en el sentido de cómo se garantizan o se crean mecanismos que puedan establecer cooperación en casos de ciberdelincuencia y seguridad en línea. Y creo que eso ya sería. Sí, Manuel. Bien, y con esto llegamos al final del módulo 1 del curso abierto. Esperamos que les haya servido tener un panorama inicial de la gobernanza de Internet. Los otros dos módulos van a ser de 2 temas y 2 temas, dentro de los 4 temas de nuestro foro. Y no sé si Pedro está por ahí, quisieras decir algunas palabras finales. Pedro también es parte del comité organizador. Este, Estoy por acá, mas solamente para agradecer a tú y Umut y a todos que estaban escuchándonos en este webinar.
Y muchas gracias a todos, especialmente a ustedes que hicieron un excelente webinar. Buenísimo. Y bueno, no les dimos lugar a que ustedes participen porque esto era un webinar, pero vamos a dejar una partecita ahora de preguntas y comentarios, por las dudas si alguien tiene algo para comentar, si tiene alguna duda, si creen que nos faltó algo en la presentación, pueden levantar la mano o ponerlo por el chat nomás. Adelante. Hola a todos, ¿se escucha bien? Sí. Es solo una duda de orden práctico y que la pregunte también en el chat, si es, ¿acaso nos compartirán la presentación por correo luego de finalizado este Zoom? ¿Es que se puede? Hola Belén, un gusto saludarte. Sí, va a ser compartido tanto la presentación como el video. Genial, muchas gracias. No, de nada. Federico, adelante. Buenas, ¿cómo están? Bueno, primero que nada agradecerles, la verdad que tremendo trabajo, súper bueno y súper claro todo, así que muchas gracias. Lo que les iba a consultar era si se va a armar a través de un Telegram, un mail, un LinkedIn Group, algún lado, una comunidad con los que estamos acá. Por ahí estaría bueno para poder seguirlo. Vi que muchos pasaron LinkedIn, pero es bravo como para agarrar cada uno y poder armar eso. Capaz que estaría bueno armar una comunidad antes, por ahí ya lo tienen mapeado. Si no, nada, estoy a las órdenes también para dar una mano si se precisa. Sí, ahí Karen creo que podrías compartir el link del newsletter que tenemos. O... Sí, regálenme un segundo. Ya se los comparto. Además, si no por correo podemos enviarles toda la información y para que estén más ahí al tanto de todo.